De la sección cartera de El Universal. Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ivette? Muy buenas tardes. Pues aquí ya de regreso en nuestra mesa con nuestros amigos de la sección cartera. Y pues un tema muy interesante que vamos a tratar el día de hoy, un tema recurrente por parte de la gente que tiene, que es empleada, que empieza a tener su primera relación con el SAT. Así que, Ivette, si te parece, antes de entrar en materia, ¿qué te parece si presentamos a nuestros invitados? Pues así es. Tenemos hoy dos invitados. Esperamos que un poquito más tarde se conecte con nosotros un tercer invitado. Pero hoy tenemos a Verónica Cepeda Vargas, quien es docente de la Escuela Bancaria Comercial. Verónica, un gusto que estés nuevamente con nosotros. Muy pues a mí también me da mucho gusto y gracias por la invitación. También está con nosotros Guillermo Mendieta, quien es director de Mendieta y Asociados. Guillermo, también un gustazo verte nuevamente. Buenas tardes. Igualmente, Ivette, buenas tardes. Antonio, buenas tardes. Verónica. Buenas tardes. Bueno, pues empezaremos porque hoy una de las preguntas con las que partimos es ¿qué tanto sabe Hacienda sobre nuestra vida financiera, sobre nuestros ingresos y los egresos que tenemos? Así es que me gustaría empezar contigo, Verónica, con una pregunta bien fácil. ¿Hacienda empieza a saber de nuestros ingresos y nuestros egresos hasta que nos damos de alta nosotros? ¿O desde antes puede saber qué está pasando con nuestros movimientos bancarios? No, solamente puedes saber de nuestros movimientos y de todo lo que hacemos, de nuestros ingresos, de nuestros gastos, solamente en el momento en el que nosotros nos damos de alta en el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Cuando tramitamos por primera vez nuestro RFC, bueno, pues a partir de ese momento ya nos volvimos un punto ahí en su lista para poder ser sujetos de revisión, ¿no? Entonces, antes es muy complicado. Tendrían que pasar algunas condiciones para poder, para que tuviéramos que supiera de nosotros, si no sabe de nosotros, si no generamos ingresos o si no tenemos una actividad económica, pues tendríamos que cumplir algunos requisitos específicos, por ejemplo, a lo mejor recibir más de $1 millón en una operación o realizar algún trámite inmobiliario, pues entonces tendríamos que, eso nos vuelve un punto de fiscalización para el SAT. Pero si no tenemos ninguna actividad que sea remunerada o que no requiera, que no recibas un ingreso como tal, pues no eres parte de este padrón de contribuyentes que van a ser fiscalizados. Perfecto, pues damos la bienvenida a Miguel Ángel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos mis colegas y amigos, a sus órdenes. Perfecto, pues me voy contigo, Memo, pues un poco siguiendo este tema que ya pone sobre la mesa a Verónica y recordar un poco... y a inicios del año pasado, si no mal recuerdo, fue este tema de este año, ya me perdí, de todos los jóvenes ya mayores de 18 años que se tenían que dar de alta del SAT. Hicimos una mesa al respecto donde hablamos que pues no era obligatorio, era solamente aquellos chavos que ya empezaban a trabajar y como bien decía Verónica, que empezaran a tener ingresos, pues ya estar ya al pendiente con sus temas fiscales. Pero en ese sentido, por ejemplo, un trabajador que ni cuenta nos da, bueno, sí nos damos cuenta porque nos quita muchísimo dinero el SAT en impuestos, pero gente que tiene actividad de otro tipo, ya sea venta por catálogo, comercio electrónico, incluso repartidores de estas plataformas, ellos, ¿qué tienen que hacer para que empiecen a tener esta relación con la autoridad fiscal? Evidentemente, darse de alta con las obligaciones fiscales que la autoridad hoy en día ya tiene. Por ejemplo, una gran reforma el año pasado en el sentido desde que las plataformas electrónicas con tiendas de Uber y algunas personas de venta por catálogo, fue un tema que también discutimos en la mesa de trabajo de cartera algunos ayeres, para no ser muy extenso, y se comentó al respecto de que esas entraban o no, y fue una discusión que al final no pasó, pero en estricta teoría están haciendo un acto comercial. Recordemos que la Carta Magna establece que toda persona física o moral que esté establecida en territorio nacional y genere utilidades
debe de pagar impuestos. O sea, la Constitución lo establece. Partamos de la Carta Magna. De ahí nos vamos al tema del Código Fiscal de la Federación y a las leyes que de ella emanen. Ley de Impuestos sobre la Renta, ISR, IVA, etcétera. Entonces, al final del camino, pues yo creo que la pregunta viene intrínseca a la respuesta. Si hay un acto comercial, no importando la edad, si ya es menor de edad, evidentemente hay un representante legal de esta persona menor de edad, pero está haciendo un acto comercial y ese acto comercial debería pagar impuestos. Si es que la generación de las utilidades está en territorio nacional. Ya será otro tema que evidentemente mi buen amigo Miguel, ya es un tema que hemos discutido en el colegio cuando estamos en las comisiones, es un tema que ya trae impuestos internacionales, pero los que estén dentro de territorio nacional deberían pagar impuestos. Ahora, un poquito agregando al comentario de Verónica de que si no estás dado tan de alta en el RFC es motivo de fiscalización por parte de la autoridad, yo quisiera matizar un poco, no estoy en contra de lo que dijo Verónica, al contrario, tiene mucha razón. Sin embargo, hoy en día, anteriormente era así porque evidentemente la autoridad fiscal no tenía una mecánica de revisión o fiscalización tan amplia como la tiene hoy en día, y seguramente en los próximos años va a ser todavía más grande. Pero hoy en día muchas de las operaciones con las cuales al menos en mi persona o al menos a mí me ha tocado atender a algunos clientes o contribuyentes, me dicen es que esta actividad no la tenía dada de alta y el clásico, las cuentas bancarias no fiscales y las sí fiscales, que esa es una aberración, todas las cuentas son fiscalizables, pero bueno, algunos de los contribuyentes decían no daban de alta esa actividad, pero sin embargo recibían ingresos. Hoy en día el banco, y eso lo sabemos por la reforma que también hizo en este año, de depósitos mayores a 15,000 pesos, ya los venía reportando el banco en efectivo, ya los venía reportando, pero lo hacía de forma trimestral o anual. Hoy ya lo hace de forma mensual. Entonces, el hecho de depósitos que no estén declarados o no estén fiscalizados o no estén comentados a la autoridad fiscal, no necesariamente tienen que estar dados de alta para efecto de que la autoridad lo sepa o lo pregunte. O llegue una carta de invitación, o llegue un buzón tributario, porque al final, un correo electrónico, que no necesariamente es el buzón tributario, y ya me ha tocado ver algunos casos en donde la autoridad ya revisa esa situación, ¿no? Entonces, ojo, no está mal lo que dijo Verónica, al contrario, tiene muchísima razón, pero yo creo que hoy en día la autoridad fiscal ya está buscando otros mecanismos de fiscalización, aun y cuando no estés dado de alta. Y el tema de los jóvenes a partir de 18 años, que ya me ha tocado ver que se tienen que dar de alta en el RFC para obtener su título profesional o cuando terminan la carrera, aun y cuando no tienen alguna actividad económica, ya están dados de alta y entonces ya son parte de la masa que la autoridad, a lo mejor no ahorita, pero en un futuro podría fiscalizar. Justamente eso, Guillermo. Iba a recordar que ahora para hacer los trámites de un título de licenciatura se requiere el RFC, o sea, estar dado de alta en Hacienda, así es que ya nos están fiscalizando más. Miguel Ángel Tavares, ¿qué estamos viendo? Porque hay personas que a lo mejor venden productos por catálogo, no se han dado de alta en Hacienda, solamente ven, cobran en efectivo. Ahí fiscaliza Hacienda. Ya en la siguiente ronda veremos qué tanto sabe de nuestras cuentas bancarias, pero ahorita nada más para saber. Y luego, fiscaliza igual a una persona que solamente está dada de alta en su trabajo, o sea, que cobra un salario, le deposita su empleador en su tarjeta de crédito y ya. ¿Le fiscalizan igual que otra persona que está emitiendo facturas? ¿O cuál es la diferencia de fiscalización? Por favor, tu micro. Perdón. La diferencia, Ivette, es que los que sí emiten facturas de forma regular, ordenada y de manera formal, pues sí están obviamente a la luz o del reflector de la autoridad, ¿no? Los que no, es cuestión de tiempo para que la autoridad los pueda detectar. Oye, ¿y cómo podría saberlo? Hay que recordar que tenemos una ley FATCA, una CRM, que son iniciativas adoptadas por México
a raíz de la incorporación de México o de formar parte de la OCDE. Y por otro lado, no hay que perder de vista que México es un país de nivel 4 respecto de 5 en la gestión electrónica del pago de impuestos o la gestión tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos es el nivel 1 porque hay una cultura de pago de impuestos que está vinculada con sistemas de comunicación que es el servicio postal, en donde basta con llenar un cheque, enviarlo al IRS y de vuelta tener una constancia o una devolución. El país número 5 en esta gráfica es España, donde ya literalmente llega prellenada una declaración de persona física o de empresa y el contribuyente solamente la firma. Con esto quiero decir que la plataforma tecnológica del SAT ha evolucionado, se ha robustecido y de los últimos 3 años, me atrevería a decir, han habido cambios fiscales muy dirigidos a darle armas, herramientas poderosas a la autoridad para poder lograr este objetivo. Entonces, estas amas de casa, estas personas que realizan actos de comercio, es cuestión de tiempo. No hay que recordar que recientemente las autoridades fiscales anunciaron que estarían visitando tianguis para poder verificar que las personas que están realizando un acto de comercio, como bien decía Memo, pues estén dados de alta en el SAT, ¿no? Y un dato bien interesante para tener un poco el contexto. De acuerdo con las cifras del propio INEGI, somos 98 millones de personas físicas con una actividad económica activa, o económicamente activos, ¿no? Si vemos las cifras del SAT, de acuerdo con el último informe tributario y de gestión, al mes de junio somos números cerrados 60 millones de contribuyentes, de los cuales 2 millones son personas morales. Tenemos 58 millones de personas físicas ya en el radar. Si lo comparamos con los 98 millones de personas físicas con actividades económicamente activas, pues imagínense, hay 40 millones de personas o de mexicanos que no están pagando impuestos. Y es ahí donde justamente todos estos mecanismos electrónicos, plataformas tecnológicas están dirigidos. Es cuestión de tiempo, ¿no? Perfecto. Verónica, sabemos que vas a tener que desconectar un poquito antes de esta mesa y pues aprovechar para hacerte de las primeras preguntas que nos están haciendo nuestros amigos de la sección cartera. Esta que es muy recurrente, digo, y un poco tratando de cerrar el tema. Igual es alguien que no está dado de alta ante el SAT, pero pregunta, ¿qué hacen si me donan dinero? A partir de ahí, ¿tiene que darse antes de alta? ¿Puede recibir el dinero? ¿Tiene que reportarlo? ¿Qué procede? En estricto sentido, las donaciones que son entre familiares, ¿no? Si, por ejemplo, mi papá me da de mi dinero o me da algo, no son sujetas de ningún impuesto. Pero si soy una entidad que sí voy una persona que voy a hacer obras o voy a tener una organización, pues sí tengo que estar dada de alta y tengo que tener un régimen especial y tengo que tener la autorización del SAT para poder recibir donativos. Entonces dependerá de qué es lo que estén buscando, porque en realidad las donaciones entre familiares, padres e hijos no son sujetos de impuesto. Ok, muchísimas gracias, Vero. Y ahora sí, Guillermo, quítanos la venda de estos ojos. Dinos, ¿qué tanto sabe de lo que ingresa a nuestras cuentas y lo que egresa? Híjole, esa es la pregunta que me hicieron justamente mis amigos de la Comisión de Auditoría Fiscal del Instituto, que les mando un saludo. Mira, bueno, antes de comentar y contestar esta pregunta, que es muy importante y es el meollo del asunto que nos tiene aquí en la mesa, yo nada más adicionaría algo a la contestación que comentó Verónica. Y contestando un poquito más puntual a la pregunta de la persona. Las donativos, si bien es cierto, son exentos de impuestos siempre y cuando sean en línea recta o vengan de línea recta, entiéndase, entre padres a hijos o de hijos a padres. El punto es que es una obligación declararlo.
Ojo, son dos cosas muy importantes. El pago del impuesto, no, de acuerdo, ahí estoy total y completamente de acuerdo, como bien lo comentó Verónica. Pero si es obligación declararlo en nuestra declaración anual en otros ingresos o ingresos no acumulables, como el tema de los préstamos, etcétera. Entonces, o sea, los préstamos no pagas impuesto porque te lo puede dar un tercero o una institución financiera, y lo que tú pagas es el capital más los intereses, que esos pues, tienen un IVA y tú lo haces acreditable, etcétera, etcétera. Pero tienes que declararlo. Tan es así que en la declaración anual hay un apartado de otros ingresos o ingresos no acumulables, y ahí vienen las donaciones, los préstamos, etcétera. Y en el caso de que fueran personas morales o asociaciones civiles del título 3, a la que hace referencia Verónica, pues evidentemente tendrán que cumplir con las reglamentaciones o comentarios que hizo puntualmente Verónica. Eso para acotar o rebustecer más bien la contestación a la pregunta de nuestro el lector o escuchante. Ahora bien, regresando a tu pregunta de qué tanto sabe la autoridad, yo creo que sabe muchísimo. Ahí hay un chiste que Miguel lo sabe, que el de la pizzería, y la pizzería del SAT, que ahí estuvo circulando en varias redes sociales, donde tú levantabas el teléfono, ya sabía dónde vives, quién eres, cómo eres, qué te gusta, qué no te gusta, cuántas veces fuiste al médico, si te tomaste tu medicamento o no. ¿Por qué? Porque evidentemente, como bien dijo Miguel, el tema de que la autoridad hoy en día, rebusteciendo con los CFDIs, que desde el 2014 ya se volvieron una obligación, tanto el que emite como el que recibe, y las instituciones financieras, pues evidentemente la autoridad tiene un mundo más grande o un panorama más grande de la fiscalización. Tan es así que hoy en día muchas de las fiscalizaciones que leemos en el periódico al cual estamos ahorita atendiendo, que es el Universal, están ahí. Tan es así que hoy salió la nota de Shakira. O sea, lo de Shakira, que está viendo el tema que puede ir a la cárcel, más aparte pagar una pena convencional, es justamente lo que estaba diciendo Miguel hace un momento. España es un país que trae una fiscalización de un término muy avanzado, donde evidentemente, ¿de dónde obtuvo la información? Donde el ingreso venía de otros paraísos fiscales, pues de la información que se hacía llegar con acuerdos comerciales, con acuerdos tributarios, más aparte la instancia y una eficiencia de una auditora muy veraz que estuvo siguiéndola hasta el lugar de donde se cortaba el cabello, ¿no? Entonces, evidentemente la autoridad fiscal, y no nada más de México, hablo a nivel mundial, está haciendo esfuerzos o invirtiendo mucho dinero en tener bases de información y explotarlas, y que todavía falta más, y si no, pregúntenle a Facebook cómo sigue explotando bases de datos de nosotros mismos y vendiéndolo, pero en el caso específico del SAT, pues utiliza esas bases de datos para hacer mina o mineo de información contable fiscal para poder recaudar más impuestos. Perfecto. Miguel Ángel, ¿quieres agregar algo a este tema? Sí, muy bien lo anota Memo. Solo me gustaría agregar algunos puntos. Primero, hay que recordar que el secreto bancario en materia fiscal ya no es secreto bancario, ¿no? Dos, no hay que perder de vista que los estados de cuenta bancario que emite cualquier banco ya son CFDIs, ¿ok? Y ya es muy fácil para la autoridad leer lo que dicen esos estados de cuenta bancarios. Por otro lado, por ahí hace algún tiempo, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal dio a conocer un poco cuáles eran las herramientas de fiscalización. Y la autoridad tuvo acceso a bases de datos de boletos de avión. ¿Cuántas veces has viajado en avión? Dime cuántos autos has comprado. Dime en el registro público de la propiedad del comercio cuántos bienes inmuebles has adquirido. En el registro público de la propiedad del comercio también puedes investigar de cuántas empresas eres accionista, ¿ok? Y también hay un buró de crédito donde se puede obtener información para fines fiscales y puede, así como nosotros consultamos nuestro buró de crédito, sale todo nuestro historial crediticio, ese mismo acceso también lo tiene la autoridad. Entonces, hoy por hoy, pues digamos que ya es muy difícil salir fuera del radar. Solamente quería agregar esto de que la autoridad
está explotando estos datos de otras fuentes. Muchísimas gracias, Verónica. O sea que nos tienen fiscalizados lo que le sigue. Pero yo me acuerdo que en una mesa que tuvimos hace unos meses, en la que tú estabas, nos decías que como que el dinero que te llega en efectivo, si te lo gastas en efectivo no pasa nada. O sea, si no, ni siquiera pagas una tarjeta de crédito, no pasa nada. Pero si empiezas a pagar tarjetas de crédito con ingresos que tienes extras, entonces ahí sí ya está contándolo la autoridad fiscal. Entonces, cuéntanos eso. Suponiendo que nosotros nos ingresen 1,000 pesos, nos gastamos 1,000 pesos, pero en la tarjeta estamos gastando más y liquidamos esa tarjeta, ahí como que hay algo que no le va a checar al SAT, ¿no? Sí, bueno, me recuerdo que en esa mesa lo que decíamos es, bueno, una de las preocupaciones es cuánto, referente a lo que decía Guillermo de los depósitos de los 15,000 pesos, ¿no? Evidentemente todas sus operaciones que haces en efectivo, pues no tendrían forma, al menos, de verificar si tú no pides un CFDI, ¿no? Si yo me gasto 1,500 pesos que me dieron, pues, y no pido un CFDI, pues esa va a ser una operación que se va a registrar en el comercio de manera global sin que esté identificada para Verónica. Lo que comentábamos en esa mesa era lo que decíamos, bueno, una preocupación es, bueno, pues a mí a lo mejor me hacen el depósito, si soy una ama de casa, mi marido me deposita el mes y me va a depositar a través de una transferencia para hacer los gastos, ¿no? Entonces, lo que decíamos ahí es que ese tipo de depósitos tenían que cumplir ciertas condiciones, ¿no? No tenían que rebasar los 15,000 pesos porque, bueno, pues entonces sí eran sujetos de ser informados. Que de hecho, como bien comenta Miguel, pues ahora los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias son CFDIs y son con los que tú puedes acreditar las compras, que de hecho es lo que cuando tú vas al SAT y haces acreditar los ingresos y tus gastos, pues tienes que acreditar con qué tarjeta lo pagas, cuándo lo pagaste, si la tarjeta es tuya. Todos esos movimientos están ahí contemplados. Entonces, es importante considerar que un depósito en efectivo, si yo estoy gastando más, si la autoridad revisa en esas operaciones, revisa que estoy gastando más de lo que aparentemente estoy ingresando, pues evidentemente nos vamos a volver un sujeto de fiscalización, ¿no? Si yo tengo mayores gastos a los que se están reflejando tanto en mis estados de cuenta como los que yo estoy declarando, evidentemente pues debe de haber ahí entradas que no estamos registrando y nos vamos a ir a ser sujetos de una auditoría. Ok, si quieres, Carlos, te paso esta pregunta que es relacionada con lo que acaba de decir Verónica. Dice Carlos Toledo, ¿cuánto puedo depositar en efectivo para que no me fiscalicen? O sea, se entendería que menos 14,999 y no me fiscalizan. Perdón, ¿quién va a contestar la pregunta, yo o Miguel? Perdón, es que no sé. Vas, Memo, más. Ah, ok. Bueno, mira, gracias. Bueno, antes que nada, bueno, lo que decíamos de si pago en efectivo y recibo en efectivo, no soy motivo de fiscalización. Digo, y Miguel lo sabe en una plática que tuvimos con el anterior jefe del SAT ahí en el colegio, que esto es un tema y lo mismo lo dijo el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ese es un tema complicado porque evidentemente el follow the money pues se corta, ¿no? O sea, no hay una forma de rastrear el dinero en efectivo hoy en día, al menos que yo sepa, y si no, pues ahorita Miguel seguramente me lo va a debatir, pero que yo sepa, no hay una forma que un tercero pueda identificar o rastrear el que uno reciba el dinero en efectivo y que gaste el dinero en efectivo, obviamente no pidiendo factura, ¿no? Y no es que esté dando ideas de cómo evadir, ni mucho menos, pero evidentemente es contestando a la pregunta que hicieron hace un momento. Ahora, ¿cuánto es lo que no sería fiscalizable? Yo creo que es fiscalizable desde $1 en el momento en que lo ingresas a tu cuenta bancaria. O sea, 14,999.99 por el tema de los 15,000 que reporta o a partir de 15,000 que reporta el banco. Ok, o sea, recordemos que el tema de la reforma que hubo en materia de fiscalización, bueno, no de fiscalización, en materia del sector financiero, en el cual el SAT dijo, oye, repórtame no de forma trimestral ni anual,
sino mensual, ojo, mensual, ingresos a partir o depósitos en efectivo de una o varias cuentas dentro de una misma institución financiera a partir de los 15,000 pesos en adelante, es solo como una medida de reporto. El día de mañana la autoridad se le ocurre y dice, repórtame a partir de 5,000 pesos, pues entonces ya no van a ser 4,999, ¿no? O sea, olvidémonos o saquémonos de la cabeza, lo digo abiertamente y honestamente, y yo creo, y Miguel lo dijo, o sea, el fisco puede fiscalizar a partir de 1 peso o 50 centavos que depositemos en efectivo a una cuenta bancaria porque no existe el secreto bancario, como bien lo dijo Miguel, y 2, porque al final del camino los datos los tiene el SAT, es solamente que se los pida a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, bueno, evidentemente abrir una auditoría, ya sea de gabinete o directa, se las pide a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el banco les manda el estado de cuenta de enero a diciembre del ejercicio que sea, y aunque sea que tú depositaste 1 peso en efectivo, te va a decir, oye, dime por qué depositaste 1 peso en efectivo, o demuéstramelo. Claro que es fiscalizable, o sea, quitémonos de la idea de que a partir de 14,999 no es fiscalizable, no. Todo es fiscalizable si lo depositas en una cuenta bancaria. Todo. Perfecto, estoy leyendo aquí unas preguntas, ya se ponen interesantes. A ver, Miguel Ángel Tavares, dice una persona, voy a recibir una donación de dinero de mi madre, ¿debo pagar impuestos con cualquier cantidad? ¿Cuál es el procedimiento ante el SAT? Bueno, primero hay que estar inscrito en el SAT, ese sería el primer paso, ¿no? Puede ser que tenga yo 40 años y viva yo todavía con mi mamá y bueno, a lo mejor nunca me he dado de alta, ¿no? Entonces hay que darse de alta en el SAT. Punto número 2, todas las donaciones son, todo ingreso en efectivo, en bienes o en especie o en servicios es objeto de la ley del impuesto sobre la renta, ¿ok? De manera muy particular hay un artículo 93 que me da una lista de todos los ingresos por los que estoy exento de pagar ese impuesto sobre la renta. Entre esos está efectivamente esas donaciones, ¿ok? Las donaciones, por supuesto, entre parientes en línea recta o horizontal, es decir, a mis hijos o a mis padres, ¿no? Están exentos. Ahora, esto hay que informarlo al SAT, no pasa absolutamente nada, se presenta una declaración donde se señala que es un ingreso exento como tal y no hay ningún problema, ¿ok? Eso es lo que habría que seguir. Me gustaría nada más agregar un tema de cómo pueden fiscalizarme con los ingresos en efectivo. A ver, 15,000 pesos probablemente no. Y esos 15,000, yo deposito 14,900 cada mes, está bien. El asunto es que esos 14,900 no van a ser informados por la autoridad, pero por el banco en ese mes. Pero hay que recordar que el banco sí informa de todos los movimientos que puede haber en el año a la autoridad. Y en el momento que quiera la autoridad, como bien decía Memo, lo puede requerir y puede solicitar el pago de impuestos. ¿Ok? No hay que perder de vista tampoco que esos son datos también recientes del INEGI. En México, de la población económicamente activa, ganamos más de 25,600 pesos, apenas cerca de 1,300,000 personas. ¿Ok? Ese es un dato oficial, ese es un dato que se puede comprobar. En este sentido, las autoridades fiscales también segmentan su población objeto de fiscalización. Y por lo tanto, por lógica, ¿a quiénes les va a prestar más atención la autoridad fiscal? ¿No? Creo que la pregunta se responde sola. Entonces, como bien decía Memo, cualquier peso ya es fiscalizable. La diferencia es el momento, ¿no? Ok. Verónica, 2 preguntas muy rápido. Dice Patricia Herrera, si vendes un terreno, ¿lo tienes que declarar? O si no, ya pagaste impuestos. ¿Cómo es el tema si vendes un terreno? Y la segunda es, el SAT te empieza a localizar más en el momento en que te das de alta en el buzón tributario, es decir, que ahí le estás diciendo, pues mira, aquí estoy.
Bueno, pues primero vamos a ver, el alta del buzón tributario se ha convertido en un tema que es la forma de contactar, y bueno, todo el mundo sabemos que ahora el buzón tributario es la forma en la cual pues el SAT tiene mejor control, ¿no? Ya tiene nuestro número de teléfono, nuestro número de correo, y cualquier notificación o actualización que tengamos con respecto a nuestra situación fiscal, nos la hacen llegar a través del buzón tributario. A las invitaciones, es la forma en la cual el SAT se va a comunicar con nosotros y que de alguna manera nos va a tener localizable en ese sentido. Con respecto a la venta de los terrenos, pues sí, la venta, como bien lo acaban de mencionar, todos los actos de comercio se tienen que declarar. Habrá algunas condiciones para los pagos de los impuestos. En el caso de si es una casa habitación, bueno, pues tiene que cumplir con los requisitos que te marca la ley del impuesto sobre la renta. Y bueno, pues aquí también el notario también tiene una participación importante, porque normalmente el notario también hace una retención o un pago de los impuestos. Entonces, sí se tienen que declarar, pero bueno, bajo las condiciones en la declaración anual, sí está obligada a hacer esa declaración de impuestos de manera anual. Tenemos aquí otra pregunta, pero ahí sí me gustaría que, aunque sea de a rápido, de un minutito, digan si sí o si no. Nos está diciendo Ricardo Ran que la verdad es que es bueno andar en orden, pero siente que a veces se está exagerando, que los medios están exagerando. Porque si bien el SAT tiene todas las facultades inquisitorias, no podría con su capacidad ni algoritmos fiscalizar a todo el mundo. O sea que sí, es de suerte. Y bueno, luego dice que él cree que es como parte de una manera de exagerarle de los despachos de contadores para que se acuda a ellos. Eso es lo que dice Ricardo Ran. ¿Puedo contestar la pregunta? Sí, adelante, Guillermo. Pues creo que no le ha caído la voladora, como yo digo, ¿no? El día que le caiga, entonces va a preguntar y va a decir que evidentemente lo que estábamos exagerando nosotros los contadores era cierto. Mira, yo no creo que, si bien es cierto las manos, me refiero a las manos porque a nosotros también como contadores, créeme que bendito Dios, desde esta administración, y si no, Miguel lo podrá constatar, igual Verónica, hemos tenido más trabajo. Eso no quiere decir que sea bien remunerado o sea pagado en tiempo. Son dos cosas distintas, pero bendito Dios tenemos más trabajo. ¿Gracias a qué? A las cartas de invitación, a las caídas recaudatorias, a las visitas domiciliarias, a las auditorías directas, a las entrevistas vía Zoom que hizo la autoridad durante la pandemia. Y creo que no nomás lo decimos nosotros, el mismo gobierno con sus cifras, desde esta administración sabemos que la forma que sustituyó el que hiciera obra o que siguiera con los actos sociales este gobierno no es el petróleo, ha sido la fiscalización. Y no lo digo yo, lo dice el INEGI, lo dice las mismas cifras de gobierno y la misma jefa del SAT en las presentaciones que ha hecho en la mañanera. O sea, ¿qué quiero decir? Que el nivel de ingreso que ha obtenido el Producto Interno Bruto de este país, el número 1 es la recaudación de impuestos. El número 2 es la extracción de petróleo o la venta y compra de petróleo, la exportación de petróleo. El número 3, las importaciones. Que dicho sea de paso, en estas dos operaciones, el fisco está enclavado en el cobro de impuestos, ya sea en la importación o en la exportación de los productos y servicios. Entonces, evidentemente no es una exageración, a lo mejor, y creo que a él no le ha llegado ese momento de que le sienta frío en la espalda, como a muchos contribuyentes sí les ha llegado con estas cartas de invitación o estas dudas o estas preguntas que ha hecho la autoridad fiscal, por las cuales han venido con nosotros constantemente. Pero no creo que sea un tema de suerte, a lo mejor es un tema de vivir en paz, o a lo mejor no tiene tantos movimientos, o a lo mejor no tiene tantos ingresos, o no es de la mayoría del millón de personas que ganan arriba de 25,000 pesos, por la cual la autoridad diga, ok, enfoquémonos baterías en recaudar en este contribuyente, porque evidentemente
pues por mucho que recaude no va a ser lo que sustituya a los grandes o medianos contribuyentes que obtienen más ingresos, ¿no? Perfecto. Si quieres, Perdón, Miguel Ángel. Sí, ahí me gusta nada más agregar algo. Fíjense ustedes que de acuerdo con el reporte de la OCDE, Compare Your Country, el México ocupa el lugar número 81 de la eficiencia recaudatoria al 2020. Es decir, que México recauda el 17.9% del ingreso total. Es decir, que podemos, si nos comparamos con Estados Unidos, que tiene un 25.5%, ¿no? Oye, esto es bueno, esto es malo, depende cómo se vea, ¿no? ¿Y en qué es lo que más recauda el fisco? Sigue siendo el impuesto sobre la renta, el número 1, seguido de los impuestos indirectos. Nada más como un dato complementario a lo que bien comentaba Memo, ¿no? Ok, pues aprovecho tu comentario, Miguel Ángel, para esta pregunta de Arturo Ramírez, muy interesante. ¿Qué tanto me pone en el radar del SAT facturarle a un cliente que no tiene una opinión positiva? Pregunto porque de vez en cuando me han pedido. Me imagino que alguien que tiene alguna actividad sospechosa o no sé qué. Pero ¿Qué tanto le perjudica? Lo pone en el radar del SAT, es decir, que tú estás facturándole quizá a un cliente que no tiene una opinión positiva, me imagino que no tiene buena reputación. No sé si se refiere a eso, no sé si a partir de ahí el SAT puede encender las alarmas. No, bueno, pueden encender las alarmas, ¿no? Esto es como cuando te casas y vas y visitas a la vecina, pues no quiere decir que estés de infiel, pues vas a visitar a la vecina porque le vas a pagar, entregarle el recibo de tu mantenimiento, ¿no? Si tú estás bien, estás al corriente, etcétera, no tienes absolutamente ningún problema, ¿ok? Y de igual manera, hay que recordar que esto va de ida y vuelta. Puede ser que yo le facture a un cliente incumplido, pero también tenga yo un proveedor que esté con una opinión negativa, ¿ok? Hay que recordar que sí hay mecanismos de defensa que puede emprender el contribuyente para avisarle al SAT, oye, tengo este proveedor que salió listado en las famosas listas negras de incumplidos o presuntos CEFOS. Si tú le avisas al SAT dentro de este término de 50 días, prácticamente ya estás del otro lado. Por eso es tan importante recordarles a todos los contribuyentes verificar y estar atentos de esas listas negras. En los servicios contables, yo no creo y no comparto la opinión que decían hace ratito de que somos un mal necesario. Yo lo veo de otra manera. Yo creo que acércate al médico. O sea, ¿por qué te tienes que esperar a que te digan que tienes cáncer? Si puedes acercarte a un médico que de manera prematura te puede decir que tienes un posible indicio de cáncer, ¿no? Y te puede salvar la vida. Así creo que es también otra forma de verlo, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel. Hay varias preguntas, así es que, Vero, una nada más para redondearla. Ya nos habías dicho qué pasaba con una ama de casa que recibe depósito de su esposo como parte de los gastos de la casa. Y justamente nos está preguntando Ada Grace, Jesús dice que su esposo le da una quincenalmente, que ella es ama de casa, que tiene tarjeta de crédito, que hace años está dada de alta, de hecho se dio de alta porque sus papás le regalaron un terreno y que si tiene que declarar, pagar los impuestos, yo me imagino que hacer sus declaraciones. Pues si tiene una actividad registrada como tal, si se registró para hacer solamente la venta de operaciones, pues fue una actividad esporádica. Necesitaría ver cómo está dada de alta y ver cuáles son sus obligaciones que tiene que hacerlo. Eso es lo primero que tiene que revisar. Si solamente se dio para la compra del terreno o para la donación del terreno, seguramente se dio bajo, pues no recuerdo el régimen en específico. Si ahí me puede ayudar Guillermo, porque yo no recuerdo el régimen para las donaciones. ¿Donataria autorizada? Una persona que se dio de alta porque sus papás les dieron una donación, le hicieron una donación de un terreno y obviamente como parte del proceso tuvo que darse de alta. Y la pregunta justamente pues es si a lo mejor podría ser como el régimen de copropiedad tal vez, o el tema de donación. Al final del camino, ella ya es la nueva dueña del terreno,
que le donaron o la casa que le donaron. Y ahí la pregunta más bien sería, si le donaron el terreno, pues evidentemente eso, como bien dijo Miguel hace un momento, es un ingreso en especie, no en monetario. Entonces lo único que dices es, oye, recibí un terreno, supongamos, 500,000 pesos el terreno. Pero, ojo, y eso fue en el 2021. Hoy, 2022, resulta que ese terreno o construyó para unos departamentos y esos departamentos los renta. Ojo, ahí sí ya es otra actividad empresarial. Ahí se llamaría arrendamiento. Y entonces la donación es el terreno y esa no paga impuestos. Pero la renta sí paga impuestos o debería pagar impuestos. Y también si ella construyó o lo vendió o lo enajenó, entonces ese terreno que enajenó sí pagaría impuestos y ahí es donde juega el notario. Pero digo, estamos hablando al aire, la pregunta fue, oye, recibo una donación, ¿causa un impuesto? La respuesta es no, nada más se declara. Pero si esto posteriormente se genera en otras cosas, ya sería otro asunto. Ahí me gusta nada más agregar, Memo, hay que recordar, Verónica, también que hay ingresos esporádicos. O sea, yo no me dedico a recibir donaciones, ¿no? Ni me dedico a vender coches, ni me dedico a recibir donaciones de mi abuelita, ¿no? Son ingresos esporádicos. Si la señora, y por lo que estoy entendiendo, pues es una ama de casa donde recibió un terreno, bueno, va a tener que manifestarlo como tal, como un ingreso esporádico, ¿no? Nada más complementando un poquito. Y ahí entramos otro régimen y otra cuestión. Si la señora está casada por bienes mancomunados y el esposo es el que declara, podríamos utilizar el régimen de copropiedad, donde el marido es el que declara eso. ¿Pero por qué? Porque vienen por bienes mancomunados y aunque recibió ella el donativo, él lo declara, pero es un régimen que se llama en copropiedad. Pero si no, pues tendría que ella presentarlo, declararlo de forma personal. Ya, para eso somos un bien necesario, no un mal necesario, los contadores. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Sabemos que te tienes que desconectar. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Al contrario, un gusto saludarles. Buena tarde. Hasta pronto. Buena tarde. Sí, buena tarde. Y bueno, ya para nuestra ronda de cierre, nada más hay una pregunta sobre un asalariado que dice que si tiene que estar presentando sus declaraciones anuales y junto con esta pregunta nada más les pediría sus conclusiones. Verónica, por favor. Pues en el caso de los asalariados existen ciertas condiciones y ciertas reglas. Si gana menos de 400,000 pesos, evidentemente no está obligado a hacer esa declaración, pero si tiene, por ejemplo, deducciones personales, como puede ser pago de colegiaturas, gastos médicos, primas de seguros de gastos médicos o cualquier deducción personal, pues tendría que avisarle a su patrón para decirle que él va a hacer su declaración porque tiene este tipo de deducciones y bueno, puede recibir la compensación. Si tiene otro régimen, llámese arrendamientos, servicios profesionales, intereses, entonces tiene dos patrones o trabajó durante un año cambió de trabajo, entonces está obligado a presentar su declaración de impuestos en el año que le corresponde, ¿no? Perfecto. Memo, pues una pregunta final que es mucho en línea, pero está recurrente. Pregunta Alfonso Gómez, si le deposito a un hijo en Estados Unidos, ¿también tengo que reportar? Entendemos que no. Y bueno, tus comentarios finales. No, evidentemente no, pero ese es un tema que sí preguntaría si eso obviamente son las famosas remesas y si esas son constantes. Obviamente es una donación que un hijo de Estados Unidos le da a su padre en México para que viva, subsista o haga sus actividades en este país, pero en estricta teoría es un tema que se está litigando ahí o que se está viendo la forma. Pues evidentemente si la autoridad pudiera decir, oye, pues es un ingreso que si bien es cierto el hijo no lo tendría que declarar, el padre sí lo tendría que hacer, y ahí es donde empiezas con el tema del dime y direte si se tiene que dar de alta o no, y obviamente si es una persona adulta, llamémoslo de 70, 80, 90 años o 50 en adelante, pues evidentemente eso pues ya complica un poco las cosas con la presentación de las declaraciones. Pero como ahorita está, híjole, es un tema que está entre gris y buenas noches, ¿no? O sea,
sí es un tema conflictivo y que sí podríamos aventarnos otras 2 horas más aquí, entre que fue primero el huevo o la gallina, pero de entrada yo diría no. Bueno, muchísimas gracias. Verónica, ahora sí, nada más para cerrar, porque creo que quedó una duda. De la señora que recibe quincenalmente un depósito de su esposo, ya habíamos dicho que sí se puede, pero la pregunta que aquí nos hace Óscar Aro es que si tiene que presentar declaración anual por esto. Solo para hacer, sé que ya lo explicaste, pero... Ok, sí, no. En el caso de la señora, pues como bien decía Guillermo, Miguel, hay actividades esporádicas. Si solamente se dio de alta por recibir ese terreno, pues ya se pagó en algún momento ese impuesto. Entonces, ¿qué tendría que hacer esta señora? Pues tendría que ver consultar cuál es su situación fiscal, cuáles son sus obligaciones que está dada de alta, que tiene dadas de alta, y en caso que tuviera que presentar es importante ver bajo qué régimen de sociedad conyugal están casados, si están por separación de bienes o por sociedad por bienes mancomunados, porque pues entonces ahí existen variantes que van a darle origen a las obligaciones que tengan que cumplir. Pero en el caso de la donación del bien, tendríamos que revisar cuáles son sus situaciones, con qué obligaciones se dio de alta, para poder ver si tiene que presentar declaraciones de manera periódica y también cuándo se hizo la donación. Yo ahí nada más rapidísimo agregaría el punto, o sea, estoy total y completamente de acuerdo con lo que dijo Verónica, nada más agregaría un punto que la misma Prodecon estableció con este tema de los 15,000 pesos y que salió el tema de las amas de casa. Y lo digo a título personal, yo por ejemplo a mi esposa le pongo, cuando le tengo que dar el gasto, pues le pongo gasto de la casa. Y pues si viene a haber una revisión de la autoridad, pues estoy cumpliendo con una obligación civil y obligatoria de mi persona hacia mi esposa, ¿no? O sea, yo puedo demostrar, aquí el que paga los impuestos, el que recibe los ingresos, el que tributa para efectos fiscales soy yo. Sin embargo, mi esposa, yo cuando le hago el gasto, porque tiene que si para el gas, el agua, la comida, pagarle a la señora del aseo, etcétera, 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 pues obviamente ella tiene que recibir ese dinero y yo lo que hago es, en el concepto de la transferencia que hago, es gasto de la casa del mes de tal, o le pongo entre paréntesis donación. Y en algún momento de la vida que toco madera, a mi esposa le llega a caer la voladora, pues yo tengo elementos para demostrar y decirle al fisco, espérame, no es ella. Aquí estoy yo para contestar a tus preguntas que tú tengas, ¿no? Pero ¿por qué lo digo? Porque al final del camino el concepto puede desvirtuar muchas cosas. Y no nada más lo digo en el tema del gasto de la casa, en muchas otras cosas. Entonces eso también pongan mucha atención los contribuyentes en qué conceptos ponen cuando tienen que hacer algo o transferir algo de dinero a sus familiares, amigos o clientes, ¿no? Perfecto, pues nos quedamos con este comentario final, Memo, muy interesante y creo que al ponerlo en el concepto, al momento de hacer la transferencia puede hacer la diferencia y pues que no nos caiga la voladora como dices tú, pero antes de eso, pues sí, lo ideal es estar al corriente de nuestras obligaciones tributarias. Con esto despedimos esta mesa. Verónica Cepeda, muchísimas gracias. Guillermo, muchas gracias. Y Beth, nos vemos el próximo martes. Hasta el próximo martes. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Bye.